Señor, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias porque podemos estar aquí contigo. Gracias, Padre, por tus cuidados para con esta iglesia. Gracias porque nos has guardado a todos en la semana. Gracias porque la situación de Lucha esta semana se pudo resolver por su vida. Gracias. Te pido que tú la sigas bendiciendo y llevándola a recuperar de esta intervención. Así como también todos los que están padeciendo algunas anomalías en su salud. Te quiero pedir, Dios, que tú primeramente les des la confianza y la paz, Dios, de que están contigo. Y también, Padre mío, toque sus cuerpos para que puedan mejorar y darte gloria a ti. Te queremos pedir ahora por estos estudios. Te queremos pedir por el estudio que va a compartir Miguel acerca de Romanos 8, que podamos estar todos muy concentrados, que tú quites toda distracción de nuestras mentes. Y asimismo te pido, Dios, por este estudio del Salmo 119, para que tú puedas seguir trayendo luz a todas estas enseñanzas tan valiosas. Y sobre todo, Padre, tú sabes lo que cada uno de los que están escuchando aquí necesitan escuchar, necesitan entender para poder corregir, para poder alentarse. Y Padre, te queremos pedir que tú te muevas con toda libertad, que tu Espíritu lo haga de esta manera, en esta reunión, y que podamos salir edificados y, Señor, habiendo sido enseñados por ti. Sabes que nosotros no hay nada, nosotros no podemos enseñar si tú no estás atrás. Por eso te quiero pedir que tú nos llenes de tu Espíritu, a Miguel y a mí, para poder compartir todas estas enseñanzas que tú quieres dar. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno. ¿Se acuerdan más o menos lo que hemos estado comentando? La semana pasada les estábamos hablando acerca. Sí. A los que llegaron después, por favor, el celular, que lo puedan poner en modo silencioso, no se les olvide, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, habíamos estado hablando de varios aspectos, y especialmente en esta sección 18, que la ley acerca de la justicia perfecta de Dios, acerca de la ley justa, verdadera, recta que Dios nos da. Al hablar del Salmo 119, el Salmo que habla de la palabra de Dios, habla de esta característica. Es un atributo de Dios, es una característica también de su palabra, la justicia. Justo por eso le decía a Memo que buscar el himno que habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. Entonces, nos ha hablado este salmo en varias ocasiones acerca de esa justicia. La semana pasada hablamos de dos puntos muy importantes. Uno, el celo que tenía el salmista por los que se desviaban en la palabra, ese enojo, esa indignación por los que se desviaban de la ley de Dios. Y vimos varias cosas acerca de ese celo, hablándolo en los términos buenos, como ese atributo de Dios, para que pueda glorificarse su nombre, para que pueda obedecerse su palabra. Hablamos también acerca de la pureza de la palabra, y esa pureza vista en 3 puntos. Primeramente, ¿quién la escribe? Dios, que es puro. Hablamos de la pureza de Dios. Hablamos también del cuidado de Dios a través de los siglos, a través de los milenios, para conservar su palabra pura. Y por último, hablamos del efecto purificador de la palabra. Bien, pues espero que haya quedado entendido todo esto. Inclusive estuvimos hablando de muchos datos acerca de cómo Dios a través de los siglos ha conservado su palabra pura y
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Quien tenga alguna duda de esto puede irse a la grabación del estudio, del estudio pasado. Bien, y les dije que iba a hablar de un tercer punto, de la pequeñez. Ajá. Este punto es muy importante. Dios puede hacer proezas en cada uno de nosotros, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque es poderoso. A veces nos encontramos con vidas, bueno, las vidas de los hombres y mujeres piadosas en la palabra de Dios. Podemos también leer acerca de las vidas de los hombres y mujeres de Dios a través de los siglos, ¿no? Sin embargo, creo que hay algo muy importante. Y esto es, a lo mejor, no sé, se me ocurre, hemos hablado constantemente de que este Salmo 119 puede ser atribuido, entre otros autores, a dos de ellos. Uno es David, aunque no hay ninguna referencia a eso, y otro es Esdras, por el cuidado como sacerdote que tenía de la palabra y como escriba que tenía de la palabra de Dios. Y ya sea David o Esdras, pues fue una persona muy importante en la palabra, en la historia de Israel y en la confección de la palabra de Dios. Sin embargo, este hombre que escribió este salmo, comenta en el 141, fíjate: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Aquí hay un punto muy importante. Hemos hablado de la justicia y de la pureza de Dios en esta parte, y del amor que el salmista tiene a esta palabra. Ahora el salmista nos habla en primera persona, nos habla un poco de sí mismo. Pequeño soy yo y desechado. ¿Te has sentido a veces así? Pequeño y desechado. Muchas veces. Por ahí escuché un sí muy elocuente. Bueno, es algo natural que el peso de las pruebas y de la persecución nos lleva a vivir de esa manera. Las pruebas a veces nos dejan vulnerables. Nos damos cuenta de nuestra debilidad. Nos damos cuenta de nuestra pequeñez. A veces Dios permite en nuestra vida ser humillados. A veces y muchas veces. Es más, nos convendría que fuesen más las veces. ¿Sabes? El salmista, hemos visto que en la escritura de este salmo, constantemente él se encontraba en modo quebranto. Él se encontraba afligido, perseguido, y muchas veces ha dado testimonio en este salmo de esa condición. Ahora nos habla de esa forma interna, dice: me siento pequeño, me siento afligido. Muchas veces en la presión de las pruebas podemos sufrir una depresión, una especie de depresión. A veces nos enfrentamos a la crueldad y a la frialdad del mundo exterior. Cuando alguien nos desecha, cuando alguien nos menosprecia. A veces, por seguir los valores de Dios, alguien te puede menospreciar. Tus amigos te pudieron haber rechazado porque tomaste decisiones que ellos lo vieron como locura, ¿no? Hay un himno que hace tiempo que no lo cantamos, que dice: ¿te desprecian tus amigos? Cuéntalo a Dios en oración. Entonces, a veces nos sentimos así. Y no falta aquella vocecita que escuchamos que además nos pone el dedo en la llaga, ¿no? Nos pone el limón en la herida y que nos dice, ¿ya ves cómo tienes razón? No solamente tú lo ves, sino también los demás. Y nos hace sentir insignificantes. Bueno, aquí la palabra y este versículo dice que
aún en esta situación, y es más, en esta situación es de vital importancia seguir acudiendo a la palabra de Dios. Dice el salmista: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. O sea, sí, Dios, sí, entiendo y me siento de esta manera, pero esto no es un pretexto para tirar la palabra, para olvidarla, para decir: Dios, tus promesas no son ciertas, tiro la palabra y me olvido de todo. Ese no es el momento, al contrario, es un momento de oportunidad para poderlo hacer. Es de vital importancia en esos momentos de prueba, de vulnerabilidad, que en vez de enojarte con Dios, puedas ir a la palabra de Él, a la palabra divina, a la palabra de Dios, a ese tabernáculo a prueba de contención. Me encanta esa parte, ese salmo que dice: refúgiame en tu tabernáculo a prueba de contenciones. Como si estuvieras en una cámara aislada de los ruidos, de los golpes, de todo eso, ¿no? Como si estuvieras en una bóveda a prueba de contenciones. ¿Sabes? Pues es en ese lugar donde Dios está preparado para que tú puedas escuchar esa palabra dulce, esa voz dulce que nos reafirme lo amados que somos para Él. Ahorita que te estoy comentando esto, me recuerdo mucho del profeta Elías. Yo creo que no hay de los hombres del Antiguo Testamento, de los alguien que me emocione más que el profeta Elías. Realmente a mí me encanta escuchar, me encanta pasar por esa parte de Primera de Reyes 17, 18, 19, en donde habla de todo y fíjate que Elías tuvo una gran victoria que terminó con el sacrificio de los profetas de Baal. Fue una gran victoria que tuvo. Sin embargo, a una situación, Satanás le hizo un bu, o sea, una amenaza de la reina. Él sale corriendo y va y se refugia en el desierto. ¿Y qué le dice Elías a Dios? Mátame porque no soy mejor que mis padres. ¿Sabes? Si bien las pruebas y el cansancio pueden hacernos sentir a veces pequeños, sin embargo, a ningún hijo de Dios le ha hecho daño eso. A ningún hijo de Dios le ha hecho daño el que en una prueba se siente de esta manera, pequeño y desechado. Y no es porque seamos masoquistas, o nos guste sufrir, o nos guste que los demás: ay, mira qué pequeñito soy, qué desechado soy, para que me vayan a consentir, ¿no? No, sino porque es algo que nos lleva a vernos de sí que es nuestra verdadera condición. Somos pequeños y somos menospreciables. ¿Sabes? A veces andamos por la vida pensando que nos merecemos todo, cuando realmente lo que nos mereceríamos sería el infierno. Y a veces dejamos de ver cosas que Dios nos da porque pensamos que merecemos más. ¿Sabes? Por eso Dios a veces tiene este tipo nos ha dejado estas joyas, estas perlas en su palabra. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1, 26 al 27. Bueno, ciertamente somos pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Pero esto no es para sentirnos más, ni para abusar de esa posición. Por eso Dios deja estas perlas. Dice 1 Corintios 1, 26 al 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación es a qué fuiste llamado, ¿no? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos,
ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Sabes? Es muy importante que tú, para la redención, puedas tener esta situación. Realmente no debemos de sentirnos que Dios, al acercarse a ti y jalarte, hizo la mejor contratación de su vida, ¿no? La mejor contratación, ¿no? No, fíjate quiénes somos muchos, cómo somos con respecto a nuestra vocación. Ajá. Esto te lo estaba declarando un hombre. Dios se lo puso en la pluma de un hombre, que era un hombre que tenía muchas cosas que confiar en su carne. Esto lo escribió Pablo. Y Pablo tenía muchas cosas que confiar en su carne. En Filipenses hay una lista de todo eso que él tenía para poder confiar. Circuncidado al 8º día. O sea, sus papás cumplieron la ley con él. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, aunque en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero ¿sabes qué? En un momento determinado, Dios además él tenía celo por la iglesia, tenía celo por el Dios que él había aprendido. Pero todo eso, en un momento determinado, Dios le enseñó que era basura. Y que no por ello, no por esas características, lo llamaba. Y él pudo decir todo esto. Lo necio del mundo lo escogió Dios, lo débil del mundo, lo menospreciado. Y dentro de esa lista, Pablo se consideraba a sí mismo también. No estaba hablando de otros, estaba hablando también de él mismo. Me encanta cómo termina este versículo que dice: y lo que no es, para deshacer lo que es. Fíjate qué increíble. Pablo no era, pero Dios lo utilizó para deshacer lo que era, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, hermanos, nos hace bien ser humillados, ¿no? Con todo esto en mente podemos acordarnos, ya nos acordamos de Elías, ya nos acordamos de Pablo, nos podemos acordar de muchos otros personajes que también se sintieron pequeños, menospreciados, como Abraham, como Moisés, como Ana, la mamá de Samuel, como David, como el mismo Pablo, lo hemos estado viendo, como los mismos apóstoles, que eran pequeños y débiles delante de sus propios ojos, pero con su Señor hicieron grandes proezas. Hay un ejemplo y una vida que me encanta a mí, que varias veces se las he compartido. Imagínate, conforme lo que vaya diciendo van a adivinar más o menos quién es. Imagínate una mujer joven de 27 años, pequeña, sin mucha instrucción, con poco dinero, reprobada por el instituto misionero que capacitaba misioneros para ir a China, ya que no podía aprender el idioma. Esa misma mujer pudo llegar a China con sus propios medios y vivir allá más de 20 años, siendo una gran bendición para la gente a la que le ministraba. Dios a través de ella llevó a Cristo a miles de personas, entre ellos, imagínate, cientos de niños huérfanos, prisioneros sin esperanza, monjes tibetanos, también llevó a Cristo a monjes tibetanos, a un gran mandarín, entre muchos otros, con el poder de su Señor. Ya saben que me refiero a Gladys Aylward, que ha sido una de las misioneras con una de las vidas más impresionantes que ha existido, ¿no? Así que cuando nos sentimos chicos, no nos preocupemos. ¿Por qué?
porque ese es el punto de partida para que comience el magnífico trabajo que puede hacer Dios en cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que ocuparnos es, sigue siendo fiel, y como dice este versículo, acude y no dejes de acudir a su palabra, a la palabra de Dios. Bien, pues ya hablamos del celo, ya hablamos de la pureza de la palabra, ya hablamos de la pequeñez que debe tener el que se acerca a ella. Ahora vamos a hablar más acerca de la justicia de Dios, ¿no? En el versículo 142 nos encontramos con esto. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Fíjate qué cosa tan hermosa. Justicia habla que es justicia eterna, y la ley es la verdad. Estamos acostumbrados, cuando abrimos la palabra, esta se nos abre y nos abre la mente a una eternidad y a una justicia increíble de Dios. Pero estamos acostumbrados en nuestra vida diaria a enfrentarnos a la justicia humana. La vemos en la calle, la escuchamos en el radio. A veces hasta dan ganas de apagarle el radio, ¿verdad? Dice, a mí me impresiona contrastar la justicia de Dios con la pobre justicia humana. Siempre tan frágil, siempre tan cambiante. Imagínate, las leyes siempre se cambian ajustándose a los cambios del pensamiento del hombre. Siempre son cambiantes. No existen tampoco leyes humanas perfectas ni completamente rectas. Estas tampoco resisten el paso del tiempo. Por ejemplo, las leyes que pudieron haber tenido hace 100 años ahora nos parecen obsoletas. Hace tiempo, cuando uno se casaba por el civil, le recitaba el juez la famosa epístola de Melchor Ocampo, que no me acuerdo cómo va. Sí, yo sí. Pero Es lo más machista que he escuchado. sí. Han cambiado la ley, ya no se dice. Hay algunas veces que es bueno. Sin embargo, o sea, dice, las leyes por ejemplo, las leyes de antes ahora nos parecen obsoletas e inservibles al día de hoy. Ajá. Las leyes de hoy serían un disparate para las generaciones pasadas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos cambiantes. No estoy diciendo que la epístola de Melchor Ocampo sea perfecta, para nada. Era la opinión de una persona y era la opinión de una sociedad. Sin embargo, ven cómo van cambiando. Conforme va cambiando el pensamiento del hombre, van cambiando las leyes. Si hoy en día muchos de nosotros nos horrorizamos con nuevas leyes que aparecen relativas a la teoría de género, por ejemplo, relativas al aborto, relativas a la eutanasia, ¿cómo sonarían estas mismas leyes hace 100 años? Impensables. Ajá. Ahora, ¿ven cómo somos cambiantes? Ajá. Ahora, hablando de la justicia de Dios, que es eterna, esto debe de ser una roca para nosotros, una roca para nuestras esperanzas. Déjame decirte algo. No pienses que la palabra de Dios es injusta, porque podrán existir leyes que fueron injustas, leyes que fueron miopas, pero cuando ves la palabra de Dios es perfecta. Alrededor de nosotros pueden suceder
muchas cosas. Pueden suceder muchas cosas que no entendemos y podremos experimentar injusticias. Sin embargo, recuerda que la justicia de Dios es eterna y por lo tanto la justicia de Dios sobrepasa a todas estas injusticias y siempre triunfará sobre ellas. Las situaciones que ahora ves en tu vida, que puedes ver en tu entorno, en las personas que te rodean en el mundo, de ninguna manera van a ser la conclusión de la historia. A veces tú puedes pensar, oye, si yo trabajé en esta situación, eduqué hacia mis hijos, me porté como buen ciudadano, etcétera, etcétera, ¿por qué me está pasando lo que me pasa? Y a veces no puedes ver, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que lo que estás viviendo hoy no es el final. Tu vida no está concluida, sino Dios siempre tiene una respuesta y siempre el fin de Dios va a ser bueno. Tenemos el ejemplo de Job. Delante de los demás no lo podía, para Job era muy injusto. Y para los amigos de Job querían encontrar necesariamente el pecado de Job para poder dar una explicación a lo que estaba pasando. Sin embargo, como dice el libro de Santiago acerca de Job, dice, vimos el final de Job, que Dios es sumamente misericordioso y compasivo. Así que Dios no ha dejado de ser justo. Pero sí, a través de ese tiempo de espera que a veces permite en tu vida, Dios hace un trabajo maravilloso en tu fe, en tu paciencia y en la demostración de su gloria. Me encanta estos versículos que dice Lucas 18, del 7 al 8, dice, hablando de ese tiempo de espera, hablando de a veces esa justicia que no vemos, pero que podemos confiar que sí hay. Dice, cuando Jesús está hablando del juez injusto, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sí, o sea, finalmente Dios responde, y Dios responde con un tiempo en su justicia, pero también Él está trabajando en nuestra paciencia y en nuestra fe. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que no nos desanimemos si encontramos en situaciones que sean injustas alrededor nuestro y que aparentemente Dios las permite. Dios siempre tiene un final justo para todo. Y en eso debemos de confiar. A veces se tarda porque quiere aumentar nuestra fe, nuestra paciencia. A veces se tarda porque es un periodo de gracia en donde está permitiendo que los malvados se arrepientan, que los que no conocen a Cristo se arrepientan. Pero Dios tiene siempre un propósito. Y por último, esta segunda parte del versículo que estamos viendo también tiene mucha relación con lo primero. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Así como la justicia la justicia eterna de Dios debe de ser una seguridad para nosotros, y el hecho de encontrar que su palabra es justa, así también un ancla del alma para nosotros debe de ser que la ley de Dios es verdad. Y sobre todo en el día de hoy, que estamos viviendo lo que se llama un relativismo de la verdad. ¿Saben qué es lo que es el relativismo de la verdad? Hace muchos años una persona, un psicólogo,
el psiquiatra más bien, puso un libro que se llamara Yo estoy bien, tú estás bien. Ajá. O sea, todos estamos bien, no tenemos problema. ¿Sabes? Nos hemos tragado el engaño de que cada quien puede tener su propia verdad. Y eso no es cierto. Anteriormente se consideraba la definición de la verdad como algo apegado a una realidad existente. ¿Cuál es la verdad? Algo apegado a lo que existe con hechos. Y debía de existir solo una verdad. Ahora se considera que cada individuo puede tener su propia verdad de acuerdo a sus propios pensamientos e intereses. Es impresionante. Entonces, ya lo que estoy viendo ya no es una realidad. Ya depende de cómo lo vea yo y cómo lo veas tú. Ciertamente entre hombre y hombre podemos tener muchos criterios, pero aquí lo que me impresiona es que Dios una vez más arroja luz y dice: no te fíes de tu criterio, de tu corazón, ni tú tampoco. Hay una verdad, y la verdad está en la palabra. Y si quieres saberla, estúdiala, léela, medítela, guárdala en tu corazón. Los criterios de cada uno de nosotros son cambiantes como la ley, como la verdad. Eso de que cada quien tiene su propio criterio y el criterio de cada quien es válido, esto abona para la confusión y puede llevar a una sociedad, y de hecho ha llevado a la sociedad a que cometa y aprueba verdaderas aberraciones. Esta filosofía, lejos de liberar al hombre, o esta forma de pensar, lejos de liberar al hombre, lo encadena, es esclavizante. Sin embargo, qué diferencia cuando escuchamos esas palabras deleitosas de Nuestra Señora acerca de la verdad. Esto me recuerda un poquito cuando Jesús se enfrenta a Poncio Pilato y le dice Jesús que Él ha venido para dar testimonio de la verdad. Y Poncio Pilato le dijo algo que muchos al día de hoy le dirían por su filosofía: ¿qué es la verdad? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero él estaba viendo con la verdad. ¿Y qué es lo que decía Jesús para podernos liberar de esa confusión? Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de un hombre, su verdad no lo va a hacer libre, lo va a esclavar, lo va a esclavizar. La verdadera verdad de Dios es la que hace libres. Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una vez más, el Espíritu de verdad que te guía a la verdad. En Juan 17:17 Jesús oraba a Dios y le decía acerca de sus discípulos: santifícalos en tu verdad. Podemos terminar esto diciendo: tu palabra es verdad. Así que el hecho de conocer que la justicia de Dios es eterna no cambia, y el hecho de conocer de que su palabra es verdadera, y que puede transformar nuestro pensamiento, es un ancla y es una paz que nos puede dar este pensamiento. Así que bueno, vamos a quedarnos aquí. Nos quedan 2 versículos de este. Bien.
pues continuemos con nuestro estudio. Recuerden, estamos viendo el pasaje de Romanos 8:6, porque el ocuparse del espíritu es muerte, de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Hoy vamos a hablar de la paz. Ya anteriormente la tocamos ligeramente, pero yo creo que es muy necesario profundizar en esto, ya que este mundo, por ejemplo, en este himno número 3, ¿no?, el hombre vive desprovisto de paz, ¿no? Y a veces nosotros, cuando tenemos problemas, lo primero que pasa pues es que se nos va la paz, o cuando no entendemos las cosas de Dios, o cuando nos desviamos, cuando nos rebelamos. Y el pueblo de Israel pues también experimentó esto. El Señor Jesucristo hizo una expresión muy triste respecto del rechazo de Israel a todo lo que Él ya les había revelado de la verdad. Está en Lucas 19, 41 y 42, que dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Israel rechazó a su Mesías, y hoy vemos que sigue sufriendo. Sabemos que el rechazo de Israel fue la riqueza del mundo, pues ya que se nos dio la salvación a los gentiles. Pero nosotros tenemos que saber que para que nosotros podamos recibir esta paz, no debemos actuar como lo hizo Israel. A veces dentro de nosotros rondan los conceptos, y podemos en un estudio como este ser instruidos, decir sí, 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 pero saliendo hacemos lo que siempre seguimos haciendo. El objetivo de cada estudio precisamente es que lo que Dios nos muestra, lo que el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros, nos mueva a cambiar. Recuerden, conocer y no hacer te deja abismado. Ellos endurecieron a los principios y las enseñanzas que Jesús les reveló. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón como David, ¿no?, que tenía un corazón para Dios. Como Salomón al principio de su reinado: Dios, dame sabiduría y entendimiento, para poder no nada más entender, sino vivir. Recuerden ustedes que el verdadero creer va acompañado de actuar. Si nosotros decimos que creemos, pero no actuamos conforme a lo que Dios nos revela o nos instruye, entonces realmente no estamos creyendo. Y es así como nosotros no podremos obtener la paz verdadera. La paz verdadera viene de la comunión con Dios, un común pensamiento, el común de su instrucción, de la doctrina. Y el principio fundamental para que nosotros podamos vivir en esa paz es amar y conocer profundamente la palabra de Dios. En el Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Pero qué significa amar la ley de Dios? O sea, cuando una persona ama, está dispuesta a entregar todo por la otra persona que ama. Y amar la ley de Dios es algo parecido, es estar dispuesto a entregar todo. A final de cuentas, es lo que el Espíritu quiere producir en nuestra vida. Recuerden, Dios nos dio como un sello a su Espíritu Santo. Él está en nosotros, y como decíamos la vez pasada, podemos endurecerlo, podemos entristecerlo, o podemos avivarlo. Pero cuando decidimos obedecer,
es cuando obtenemos una paz profunda y duradera. O sea, esa paz debe ser el sello de nuestra relación con Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios, a diferencia de la paz del mundo, que es ausencia de conflicto, la paz de Dios es confianza y seguridad en Él bajo cualquier circunstancia. Cuando enfrentamos problemas, una de las primeras reacciones nuestras, pues es precisamente que entramos en pánico, en incertidumbre, en temor. Pero cuando nosotros desarrollamos en función de una relación creciente con Dios a través de su palabra, la credibilidad de sus problemas, entonces viene la paz. ¿Por qué? Porque esa paz viene de creer que Dios tiene todo bajo su control. Muchas veces repetimos eso. Y que Él obra de acuerdo a nuestro beneficio en cualquier circunstancia que vivamos. No importa lo que vivamos, para Dios no hay casualidades. Él va a actuar en función de esto. Por ejemplo, nosotros conocemos la historia de José, el 11º hijo de Israel. Fue vendido pensaban matarlo sus hermanos, pero bueno, Judá lo defiende y luego lo venden a una compañía de ismaelitas que lo venden como esclavo en Egipto. Él hace las cosas como para Dios y prospera la casa de Potifar hasta que su esposa pone los ojos en él, y por una injusticia él va a la cárcel. Le adivina el dueño al copero y el sueño al copero y al panadero, pero se olvidan de él hasta que llegó el tiempo de Dios, ¿sí? Entonces José pudo ver con claridad el motivo divino tras todo lo que él vivió, tras todo lo que él tuvo que padecer. Dios desarrolló su carácter en él, y a través de las pruebas lo preparó para un día gobernar Egipto. A lo mejor si José entra directo porque le adivina el sueño al faraón a gobernar Egipto, quizá cuando vea a sus hermanos se venga de ellos. Si me querían matar, ahora yo los mato, los dejo perpetuamente en prisión. Pero Dios cambió su corazón, porque él sí los perdonó. Todavía con culpa a los hermanos, cuando muere Jacob, le mandan decir, oye, nuestro padre dijo que nos perdones, que te tratamos mal, ¿no? ¿Y qué les responde él? ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios para juzgar? Ustedes pensaron mal de mí y Dios lo encaminó a bien, ¿no? Y es ahí donde pensamos, bueno, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero ¿lo creemos en cada circunstancia de la vida? ¿Creemos realmente que aún en las injusticias que vivamos o en la incomprensión que recibimos de los demás, Dios está ajeno? No. El objetivo de Dios desde que nos convertimos y nos dejó aquí es formar el carácter de Cristo. Y una vez que nos convertimos, ahí es donde estuvo la verdadera victoria. Por eso en Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo les diría una cosa. Nosotros siempre nos vemos a la luz de nuestros propios errores, nos sentimos bien o mal de acuerdo a la injusticia que vivimos, ahí mal, bien si alguien quizá nos reconozca, pero en realidad lo único que va a prevalecer en nosotros es saber o creer cómo Dios nos ve. Dios nos ve perfectos en Cristo. Y cuando nosotros no nos vemos así, la inseguridad nos lleva a cometer errores. Recuerden que dice un proverbio: las muchas presiones hacen entontecer al sabio. Y las presiones muchas veces, generalmente, y vemos que tenemos una lucha espiritual muy fuerte contra principados y potestades, como estamos viendo
los miércoles de la armadura divina, tenemos una lucha interminable que tratan de destruir nuestra confianza en Dios. Tenemos que trabajar mucho en saber que si Dios ya nos perdonó y nos ofreció una vida eterna, y que Dios ahora nos ve a través de la justicia de su Hijo, y no nada más nos salvó, nos hizo sus hijos, nos hizo compartir parte de la naturaleza divina al darnos su Espíritu Santo. Con eso deberíamos estar más que agradecidos. Pero nosotros tenemos que saber, para poder obtener esta paz, que Dios tiene el control de todo, que nada pasa por casualidad en nuestras vidas, que todo tiene un propósito. Por eso es tan importante el ejemplo de José. Imagínense ustedes todo lo que él tuvo que vivir, los años que tuvo que vivir, y no aparecía la justicia aparente, ¿no? Pero nunca, cuando estemos en problemas, dejemos de pensar que todo lo que estamos viviendo nosotros no es casualidad. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba planeado. Veamos Pedro 1 del 18 al 22. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, fíjense los conceptos. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Nuestra fe y esperanza deben ser en Dios. Y Él está purificando nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Ven ustedes? Siempre estamos tocando estos puntos. El punto de la obediencia. Recordemos que el pecado, el temor, la incertidumbre, la duda y otras fuerzas están en oposición dentro de nosotros y brotan inmediatamente que tenemos un conflicto. Quizás hasta nos recuerden, y el diablo sí quiere, que recordemos todos los errores de nuestra vida pasada, para que esos nos atormenten. Pero cuando una persona apropia verdaderamente el perdón, ya quedó borrado con la sangre de Cristo. Entonces no debemos de caer en este tipo de trampas, porque este tipo de trampas nos impiden confiar. Pero la paz de Dios, cuando confiamos, penetra nuestro corazón y nuestra vida. Y esta paz supera todas estas fuerzas hostiles, o contrarresta, mejor dicho, todas estas fuerzas hostiles, y nos llenan de consuelo. ¿Sí? La paz de Dios nos lleva al consuelo. Dice Filipenses 4:7, que conocemos la mayoría, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa entendimiento humano. O sea, Jesús nos ofrece su paz y nos la dará si decidimos reposar en las promesas de su palabra. Ahora, cuando es más difícil reposar en una promesa, es cuando viene la prueba. Ahí es cuando es más difícil. ¿Las conoces? Por eso debemos nosotros aprender a anticiparnos. ¿Qué dice un proverbio? El avisado ve venir el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros anticipadamente a nuestros problemas, que no sabemos cuáles vendrán,
tenemos que meditar mucho en sus promesas para apropiarlas. Tenemos que hacer un trabajo, podríamos decirlo de una manera, un lavado de cerebro en nosotros. Toda nuestra inseguridad, todo lo que vivimos, todo el sufrimiento que tuvimos, tenemos que, en un sentido, anularlo con las promesas de Dios. Por eso es tan importante dedicar un tiempo a Dios. O por eso es tan importante memorizar. Todos cuando leemos la Biblia, hay pasajes que nos impactan, y generalmente los pasajes que nos impactan es porque están relacionados con la vivencia que tenemos o que tuvimos en algún momento de nuestra vida. Esos son los pasajes más fáciles de memorizar, los que te impactan. Muchos de ellos, en mi caso personal, yo los memoricé por lo que me impactaron y estaban volviendo a mi mente vez tras vez. Entonces tenemos que anticiparnos cómo, haciendo, antes de que sucedan los problemas, una realidad de las promesas de nuestra vida, ¿no? Como a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero lo que sobrepasa todo esto es el amor de Dios. Vamos a ver Juan 15, del 13 al 15. Dice de la siguiente manera: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, Jesús se ha revelado ampliamente a través de su palabra. Por eso Jesús es la palabra, ¿no? Juan 1:1. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús se ha revelado a través de su palabra. Por eso Él nos dice que ese precisamente es lo que nos hace diferentes a todo el mundo. Que Él puso su vida por nosotros y que podemos entender por medio de la iluminación del Espíritu Santo, el cual hemos dedicado ya mucho tiempo y Dios lo ha permitido para que nos quede bien claro el poder de esa parte de la Trinidad de Dios, de su acción sobre nosotros. Si nuestra vida está llena de tensión, permitamos que el Espíritu Santo nos lleve a la paz de Cristo. ¿Cómo? Sabiendo que Él tiene el control. Y ahí vamos a Filipenses 4:6, que también se saben muchos de memoria. Por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones. Ahora, tú puedes decir ahorita dentro de ti, pues es que si yo le digo y le pido, pero ¿cuál es la estructura de tu petición? ¿Sí? La estructura de nuestra petición, para que surta el efecto de paz en nuestra vida, tiene que estar basada en la confianza de que todo lo que Dios promete lo cumple. Porque Él no es hombre, por eso no miente, ni hijo de hombre, por eso no se arrepiente. Su inteligencia infinita la vemos en la creación. Todavía, si volteamos a ver la naturaleza, el cielo, las estrellas, las galaxias, vemos la mano de Dios en todo eso. ¿Cómo puede un ser infinito que creó todas las cosas, que nos hizo a nosotros a su semejanza, equivocarse? Claro, el pecado nos afectó. Claro, nos hizo dudar de Él, ¿no? Ya después vamos a ver ahora, a partir de este miércoles, vamos a ver en forma muy amplia en qué consisten los dardos de fuego del maligno. Recuerden, el escudo de la fe y los dardos de fuego del maligno. Los vamos a ver en toda su amplitud, para que entendamos cómo nos ataca Satanás. Pero la instrucción de Dios tiene el objetivo de que aprendamos a reposar en Él, en su palabra. Entonces, la paz de Dios no es una sensación subjetiva o interior de calma y serenidad, que es lo que podríamos decir que es la paz, sino una realidad externa y objetiva. O sea, la paz de Dios es algo que Él nos da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, precisamente por su beneplácito. Porque ¿qué más amor que nos llamó?
Nadie convence a nadie de que se salve. Dios es el que nos convence, Dios es el que nos llama. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y ese es el caso de todo creyente. ¿Ven ustedes? Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en las promesas, meditarlas y desarrollarlas en nuestra mente con anticipación lo más que se pueda. A veces nos sorprenderá, pero mientras más promesas tengas presente en tu mente, más podrás tú rechazar todos los embates de una crisis. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz. La palabra de Dios nos lleva a la paz. Y sí es verdad que cuando estamos en una crisis, a veces ni queremos ir a la palabra, que estamos tan llenos del dolor, del sufrimiento, del impacto de la crisis. Pero es cuando más debemos de buscar a Dios, hasta que Dios nos lleve a la paz. Jesús también dijo en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Acaso una crisis no turba nuestro corazón? Sí, nos saca de balance. Todos tenemos 2 pies y caminamos, pero una torcedura, una piedrita en el camino, etcétera, nos sacan de balance. Así son las pruebas en la vida. ¿Cómo vas a recuperar tu postura? Acudiendo a Dios, fortaleciéndote en Él. Josué, el sucesor de Moisés, dice la Escritura que él estaba siempre en el templo, sirviendo a Dios, sirviendo a Moisés. Y cuando Moisés fue llamado, que Dios le dijo por su desobediencia: tú no entrarás en la tierra prometida, José lo hará, es porque Josué ya tenía un historial de entrega, de fidelidad a Dios. Pero aún así, ¿qué le dice Dios a Josué? En Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A ver, esta promesa: Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Quiere decir que Él no nos abandona. Quiere decir que Él siempre está presente, y aunque a veces no lo percibamos o sintamos que calla, es porque hablar no nos resultaría si no estamos preparados para escuchar su voz. Muchas veces las pruebas nos preparan, y generalmente la preparación va acompañada de humillación, ¿no? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La humillación abate nuestro orgullo y nos hace sensibles a la voz de Dios. Nuestro orgullo se interpone en los planes de Dios porque dice: lo que yo pienso es lo mejor, mi manera de hacer las cosas es la correcta. Por eso a veces Dios tiene que quebrantarnos para abatir nuestro orgullo y que podamos escuchar la voz de Dios. Por eso es el multimensionado y conocido versículo: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero a veces no nos acordamos de la última frase: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En la vida de cada creyente Dios tiene un propósito. Otro salmo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, en cada circunstancia que vivamos, en cada prueba, tenemos que aprender a buscar cuál es el propósito. Y si no lo entendemos, confiar. Y eso nos mantendrá en paz. Tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra del Señor, a deleitarnos en su comunión, porque ese es el antídoto de la ansiedad. En el Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Ve?
¿Es tu delicia la palabra de Dios? ¿Meditas en ella de día y de noche? Cuando la palabra de Dios está en ti, puede regir hasta tus sueños, tus pensamientos al estar dormidos. El problema de nosotros los seres humanos es que muchas veces esperamos cambios rápidos en nuestra vida, ¿no? Es como el niño, quiero mi paleta ya, ¿no? Esperamos victorias rápidas sobre el pecado. Pero hay algo muy importante. Nuestro caminar con Dios es un proceso que dura toda la vida. No somos perfectos mientras estemos en este cuerpo. Lucas 21:19 dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia tiene la misma raíz hebrea que la paz, en un sentido. Entonces, es muy posible que los cambios y la victoria que nosotros deseamos muchas veces tomarán más tiempo del que quisiéramos. Sí, todos quisiéramos. Yo creo que a muchos de nosotros Dios nos ha respondido inmediatamente y muchos ha tardado mucho, muchas veces toda una vida. Pero ¿saben una cosa? El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. En el Salmo 38:9 que dice, Señor, delante de mí están todos mis deseos y mi suspiro, no te es oculto. No habla de los deseos materiales que son vanidades ilusorias, sino el deseo de la entrega, de vivir para Dios. Ese es el verdadero sentido de esto. Porque ¿de qué serviría que Dios te colmara de todos los deseos que tú le pidas materiales? Entonces estarías solo usando a Dios como un proveedor de tus deseos y estás distorsionando la imagen de Dios. Acuérdense de Salomón cuando se le aparece en sueño, pídeme lo que quieras que te dé. Y dice, Señor, soy joven, no tengo experiencia, no sé cómo entrar y salir, dame sabiduría para poder guiar este pueblo. En aquel entonces ya Israel superaba los 2 millones de personas. Imagínense ustedes, todos los problemas que surgían. Dame sabiduría. Y ese deseo de Salomón, en esa petición, Dios se la concedió. Pero nosotros, hablando de los tiempos de Dios, cuando Dios no nos responde, todavía no nos responde, nos dice no, sabemos que a Él le pertenece todo porque es perfecto en su actuar. Él nunca nos va a dar nada que nos dañe y no va a permitir que obtengamos nada que nos dañe porque nuestra vida le pertenece, recuerden. Mas vosotros sois el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Glorificad pues vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si piensas que tu vida te pertenece, vas a tomar tu vida en tus manos en cualquier momento y se va a elevar tu orgullo y vas a perder paz. Pero si tú sabes que todo se lo debes a Él y tu vida no te pertenece, entonces eres un siervo. ¿Cuál es una característica de las epístolas de Pablo, que fue una de las personas que más usó Dios? Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Y usted? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa fue la característica básica de la victoria de Pablo. Entonces, ¿por qué no concientizamos que una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, si es que ya se le entregamos verdaderamente, ya le pertenece a Él? Él es nuestro amo, nosotros somos sus siervos. Entonces, nosotros debemos de mantenernos en un espíritu de confianza en el proceso de nuestra vida. Señor, tú sabes por qué lo haces. Tú sabes por qué me tienes así. Tú sabes por qué no me concediste ese deseo.
Tú sabes por qué estoy experimentando. Entonces, dame confianza. Nosotros no entendemos muchas veces la voluntad de Dios. Pero Dios nos dice en Hebreos 10, 35 y 36, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, lo que estamos diciendo, ¿no? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis recibir la promesa. Es la paciencia. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Y la paciencia viene de creer que Dios determina los tiempos y las sazones. Dice Hechos 1:7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca a nosotros, pero sí nos pide confianza, ¿no? Ahora, ¿qué significa la confianza en Dios? No es sino la certeza de que no nos abandonará ni nos dejará en el camino. Nunca. Nunca. Si alguien es fiel, es Dios. Recuerden Filipenses 1:29. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, aún dentro de nosotros, de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Por tanto, nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y Él te dice, te da un consuelo en Isaías 41, 10 y 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego el 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. La paz de Dios viene por saber que Él no nos va a soltar, nos sostiene. Nos dice, no temas porque estoy contigo. Siempre, la palabra siempre no admite ninguna objeción. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. El problema es que nosotros no entendemos el trabajo de una mente infinita, siendo nosotros finitos y afectados por el pecado. ¿Ven ustedes? Por eso, volviendo al principio, es tan importante aprender a vernos como Dios nos ve. Entonces no importa qué situación o qué circunstancia pueda ser difícil a nuestros ojos o imposible de cumplir, Dios promete que Él nos va a sostener, por más difícil que sea la prueba. Y recuerden ustedes a José, Él está formando en nosotros el carácter. Un día, así como José reinó en Egipto, y José es un tipo de Cristo, un día nosotros vamos a reinar con Dios. ¿Acaso se nos olvida que nos está preparando para reinar? ¿Qué pasa con líderes corruptos, líderes inseguros? Lo estamos viendo en nuestro país. Son maniatados de aquí por allá. Entonces Dios te dice otra promesa, Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Acuérdense de los 3 compañeros de Daniel, Abraham, Isaac y Abednego. O sea, en el horno de fuego, no se quemaron, Sadrach, Mesach y Abednego. En el horno de fuego, no se quemaron. Hasta Nabucodonosor vio un cuarto hombre, claro, era Dios, ¿verdad? Ni siquiera harían sus ropas a humo. Imagínense qué prueba tan fuerte esa. Entonces, otro aspecto también es que cuando estamos en medio de la prueba, la angustia, la opresión, nos impide ver los avances que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios, recuerden, en Santiago 1:6, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está haciendo un trabajo.
Cuando salimos de una prueba y examinamos lo sucedido y vemos los resultados, eso nos hace ver que Dios siempre estuvo con nosotros, que nunca nos abandonó. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo sé que luego nos concentramos en la siguiente parte. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces las promesas y el consuelo que Dios nos da es para que en Él tengamos paz. ¿Y cómo viene? Sabiendo que Él tiene control, que Él no se equivoca, que es todopoderoso, que ya venció a Satanás, que no hay mayor poder y fuerza que la del Dios creador. Y esto va a producir en nosotros una confianza firme y duradera que nos va a conducir a la paz para los eventos futuros y quizá los actuales también. Recuerden que cuando dice en Hebreos 12:11 que ninguna disciplina del presente será parte de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que no hayan sido ejercitados, la palabra disciplina significa equipamiento. ¿Ven ustedes? A veces nos concentramos, bueno, ¿por qué Dios me está castigando si yo no he pecado, ¿no? Como Job. No, Dios está equipándonos a través de las pruebas, pero después produce un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ven ustedes? Entonces, en los tiempos de las pruebas, pues no son causa de gozo, sino de tristeza, y vamos a sufrir. Sí, es cierto. ¿Quién no sufre actualmente por las pruebas? Es cierto. Pero ¿dónde hay un consuelo? En Dios. Y ese consuelo es el que nos va a llevar a la paz, aunque la tierra sea removida. Por eso es tan importante mantenernos en unidad espiritual, hablando de la iglesia, la cual vamos a empezar a ver en el próximo segmento, ¿sí? Para retroalimentarnos y así vivir para Dios. Entonces, ¿qué te pide Dios? Hebreos 10:22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, cualquier pecado no confesado, y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra nos tiene que estar reubicando. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. O sea, firmes sin fluctuar, no doble ánimo. Como dice Santiago, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese es el que de las circunstancias se lo arrastran de aquí para allá, porque no tienen la palabra cimentada en ellos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros hoy perfectamente estamos claros que aquel día está cerca. No sabemos cuánto es el tiempo de Dios, sus tiempos y sus sazones, pero sabemos que estamos claramente, por todo lo que está aconteciendo, en el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué nos va a mantener? La perfecta paz que Dios nos otorga a través de sus promesas y su palabra, para anhelar vivir como Cristo vivió, para anhelar su regreso. Una de las características de un creyente fiel es que anhela su regreso, no siendo arrogante, diciendo fechas o que debe ser de esta manera o de la otra, como muchos predicadores actualmente dicen. Y cuando se atreven a decir cosas y no pasan, solo se desprestigian. Pero estos dos conceptos son esenciales, ¿sí? El anhelar su regreso y mantenernos en esa paz. Y esto nos va a llevar a la cordura cristiana. ¿Sí? Hoy que estaba hablando Alex, ¿no? De cómo cada quien piensa de su manera, de una manera diferente, cada quien piensa que como piensa es lo correcto. Nosotros necesitamos cordura espiritual.
Y esa cordura solo está vivir conforme a la revelación de la palabra de Dios, ¿sí? Vivir así se va a volver soportable si vivimos para Dios ante cualquier prueba. Y buscaremos más que nada edificar su reino. A final de cuentas, mucha gente ignora las promesas de Dios, no conoce a Dios. El diablo quiere que nos concentremos en los problemas, que pensemos que Dios nos desatiende, que no tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué es lo primero que desaparece cuando nos sentimos así? El cargo por las armas. Es lo primero que desaparece. Si yo tengo tantos problemas, ¿qué me importa lo que esté viviendo ese? ¿Cómo le voy a hablar si apenas sí puedo con mi vida? ¿No es cierto? Claro que sí. ¿Ven ustedes el ataque del diablo? Cuando perdemos la paz. Por eso, en Isaías 32:17, que seguido mencionamos, que dice: y el efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Paz, reposo y seguridad. ¿Cuál justicia? ¿La tuya? No, la de Cristo. Vivir como Dios te instruye, creyéndole. ¿Ves? Y así, mientras esperemos, tenemos que anhelar su regreso, ¿sí? Y hay 3 grandes beneficios que yo creo que tenemos que tener presentes en nuestra vida actual para que Dios nos pueda ayudar a tener esa paz. El primero de ellos, la presencia de Dios en nosotros. Recuerden, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, la presencia de Dios en nosotros. Ese es el primero. Juan 14, del 1 al 3, ya vimos 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, del 1 al 3. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo será esa morada que Dios está haciendo? Un Dios perfecto que todo lo hace perfecto. Solo mediten en los 6 días de la creación. En cada creación, y vio Jehová que todo era bueno. No puede haber cosa mejor que la presencia de Dios en nuestra vida y habitar en sus moradas. Preferiría yo estar en tus moradas que estar en las cuerdas de aflicción, ¿no? Otra esperanza es que a través del proceso que nosotros estamos viviendo, de pruebas, Él está haciendo la redención de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya sabemos que el viejo hombre fue crucificado, Romanos 6:4, pero sabemos que seguimos conservando este sistema de pensamiento. Y las pruebas nos están dando la redención, o sea, nos están sacando de la esclavitud de los pensamientos opuestos a Dios, para que termine la lucha contra el pecado. Porque el que terminó con su carne, terminó con el pecado. El objetivo de las pruebas es anular esa parte de ti que se opone a Dios. Pero lo más importante es la redención. Y eso nos lo dice 1 de Juan 3:2-3. Amados, ahora somos hijos de Dios, ya no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es, tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ve? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No sabemos qué es lo que seremos, pero tenemos un cuerpo perfecto a la semejanza de Cristo, sin relación ya con toda esta oposición que ahorita sentimos. Ya no va a haber esas luchas, ya estaremos totalmente victoriosos. Pero nuestra esperanza es purificarnos a nosotros mismos
O sea, ser semejantes a Cristo, así como Él es puro. Y el tercer punto, la restauración de la creación. Ahorita podemos ver y admirar este mundo porque a pesar de estar afectado por el pecado, hay cosas hermosas. Pero cuando Dios restaure todas las cosas y su gracia reine por completo, y la imagen de Dios se desarrolle plenamente en los creyentes, en nosotros los creyentes, cuando se restaure este orden, todo será hermoso. Romanos 8, 22 y 23. Después lo veremos acá, en detalle. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Debemos anhelar ese día. Cristo está en nosotros, Cristo nos promete una vida perfecta y Él va a redimir, va a restablecer. Todo va a ser hermoso. Y después de que Jesús entregue el reino de Dios al final del milenio a Dios Padre, Dios traerá nuevos cielos y nueva tierra, ya sin relación con el pecado. Será hermoso. Estos tres detalles tienen que estar en nuestra mente para ayudarnos a sobrellevar todos esos tiempos de prueba en los cuales Dios tiene control absoluto. Entonces no pierdan su confianza. Llénense de la palabra. Cada promesa que les impacte, medítenla para que contrarreste cualquier ataque del diablo. Recuerden, para concluir, Romanos 8:37, que ya dijimos, antes en todas estas cosas vosotros sois más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. La victoria, si ya Cristo está en tu corazón, si ya te arrepentiste, ya ganaste la mayor victoria. Ya todo lo demás es dejarte llevar por a quien le perteneces. Bien, vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes algo que decirnos, ya sea a través del Salmo, a través de este estudio de la espiral ascendente y descendente. Señor, te damos gracias por esta instrucción, porque nos haces ver que tu paz está disponible para poder reposar en ti, en tus promesas, y que no importa qué vivamos en esta vida, tú tienes el control y tienes un propósito en todo. Danos esa confianza y esa seguridad, Señor, para ver las cosas no a la luz de nuestras circunstancias o de nuestro criterio, sino a la luz de tu palabra y de tus promesas eternas. Señor, no dejamos de rogarte por Isabel y Carlos, que hoy no pudo venir porque Isabel está enferma, por la restauración de Lucha, porque mantengas a Margarita bien, que hoy sí pudo acompañarnos haciéndonos un esfuerzo, y por todos, Señor, por todos los padecimientos que aquí tenemos muchos, recordando que tenemos un cuerpo imperfecto, que tenemos una morada terrenal que se está destruyendo, pero que tenemos un edificio en los cielos, inquebrantable, y será eterno. Gracias por todo ello, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.